Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Víctor Páramo Valero y soy doctorando en Filosofía en la Universidad de Valencia, España. El título del trabajo que presento es Ausencia de fundamento ético-médico en la nueva ley de regulación de la eutanasia en España. En un trabajo reciente, titulado La persona ante las cuestiones que plantea la eutanasia, la psiquiatra y psicoterapeuta Rivka Kraklus señala lo siguiente: ¿cómo podemos reaccionar ante una petición de eutanasia? Se trata, en primer lugar, de entender el sufrimiento expresado, puesto que nadie puede juzgar acerca del sufrimiento ajeno, nadie tiene derecho a minimizarlo o a darle una respuesta fácil. Quien pide la eutanasia está diciendo lo profundo que es su sufrimiento y expresa cuán incompatible le parece con lo que debería ser la vida. Escuchar de verdad implica, por lo tanto, aceptar oír el sufrimiento, la desesperación y a la vez la afirmación de la vida que se expresa en ese mismo deseo de morir. En la mencionada nueva ley de eutanasia en España, la Ley Orgánica 3/2021, se define a la eutanasia de la siguiente manera. En definitiva, esta ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia. Se entiende por esta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada, mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Así definida, la eutanasia, sigue diciendo el documento, conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente, es decir, la Constitución Española de 1978, constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe cohonestar también con otros derechos y bienes igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona, la dignidad humana, el valor superior de la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad. Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos, con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa, y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. El caso con el que queremos quedarnos en ese trabajo se encuentra en la definición y evaluación de la capacidad de autonomía de la que se habla en la propia definición de la eutanasia que da la ley, al decir que es la persona plenamente capaz y libre la que tiene que decidir si quiere acabar con su vida mediante eutanasia. Como apunta Diego Gracia en un libro titulado Fundamentos de bioética, el paradigma o principio de autonomía ha ido adquiriendo progresivamente en los sistemas sanitarios occidentales mayor importancia y presencia frente a las decisiones del médico sobre el tratamiento y la vida del paciente. El paciente tiene derecho a decidir sobre su propio tratamiento, sobre todo cuando éste afecta a su vida en su totalidad. No siempre ha sido así. En otros modelos de actuación médica, el profesional sanitario decidía por el paciente, sin necesidad de consulta. En este modelo se presupone que el médico siempre busca el bien del paciente y por ello, teniendo mayores y mejores conocimientos sobre la salud del paciente, la decisión debía ser tomada por el profesional de la salud. Ahora bien, hoy la medicina no actúa de esta manera, aunque sí busque siempre el bien del paciente. El paciente tiene que ser informado de su tratamiento y tiene derecho a decidir médicamente sobre su propia vida. Sí, médicamente. Aunque este modelo de decisión pueda funcionar correctamente en distintos contextos médicos, ante el problema de la eutanasia aparecen algunas lagunas y vacíos importantes de un modelo donde por encima de todo está la decisión y opinión del paciente. El principio de autonomía no siempre puede imponerse sobre el principio de beneficencia del paciente, de lo contrario se estarían tergiversando los fines morales de la medicina. El problema es que dentro de una medicina antipaternalista y un panorama jurídico general donde la defensa de los derechos del paciente tienen primacía, la decisión del médico pierde valor o al menos peso, y hay que respetar la decisión del paciente, incluso cuando un médico o un conjunto de médicos aconsejan lo contrario.
Este tipo de dilemas no se presentan solo en la bioética del final de la vida, pero se hacen cada vez más patentes en ella. El problema que nos proponemos mostrar en relación a la eutanasia es que en algunos casos no hay verdadera autonomía ni decisión libre sobre su propia vida. De esta manera, no cuestionamos que una persona verdaderamente autónoma, como establece la ley, plenamente capaz y libre, pueda decidir sobre su propia vida y su destino final optando por la eutanasia, respetando así los derechos del paciente y el principio de autonomía. Lo que cuestionamos es, más bien, que todas las personas que la ley establece como plenamente capaces y libres lo sean verdaderamente. ¿Por qué podemos afirmar que hay determinados casos clínicos en que, en el debate sobre la eutanasia, se manifiesta que el paciente no tiene verdadera autonomía? Nos lo explica la psiquiatra Ann Haekens, en un trabajo titulado Eutanasia por sufrimiento psíquico sin salida. En ese trabajo señala: estos últimos años se observa en el dominio psiquiátrico que una proporción creciente de pacientes pide eutanasia debido a un sufrimiento psíquico insoportable. La ley sobre eutanasia, en Bélgica, cumplió 15 años en 2017 y hoy resulta evidente que el número de eutanasias practicadas en personas que no padecen una dolencia terminal aumenta. En el primer informe bianual de la Comisión Federal de Control de la Evaluación de la Eutanasia, no se hablaba de eutanasias por causa psiquiátrica. Por su parte, el informe de 2004-2005 describe 6 casos de personas con trastornos psiquiátricos que fueron eutanasiadas. El informe más reciente, de 2014-2015, registra 133 casos. Las enfermedades que se mencionan son depresiones, trastornos de la personalidad tipo borderline, principios de demencia, trastornos bipolares, autismo, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos y otros trastornos de la personalidad. En este mismo informe de 2014-2015, de la comisión, podemos leer que incluso en casos de enfermedad terminal, el 40% de las causas de sufrimiento insoportable son de naturaleza psíquica. En este caso se mencionan demencia de los cuidados, pérdida de autonomía, soledad, desesperación, sentimiento de indignidad, desolación, disminución de los contactos sociales, etc. El problema detectado por las neurociencias clínicas consiste en que la ideación suicida no es fruto de una decisión libre, sino que esta decisión de acabar con la vida propia está siendo creada e influenciada por una falsa autonomía, por una ficticia libertad de elección de terminar con la vida propia. Es decir, la decisión libre no crea el pensamiento suicida, sino a la inversa. El pensamiento suicida controla totalmente la decisión de morir ya, y esta decisión no es libre, no cumple los parámetros de decisión autónoma, desde el punto de vista de la medicina psiquiátrica y psicológica. No concuerda, en absoluto, con una decisión plenamente libre y autónoma, como exige la Ley Orgánica 3/2021. En un alto porcentaje de casos ya registrado en el contexto sanitario belga, donde, como hemos visto, lleva aplicándose la ley desde 2002, la ley de eutanasia, de regulación de la eutanasia, el perfil de paciente procede exclusivamente de una clínica psiquiátrica o de un hospital psiquiátrico. El paciente, en este caso, no tiene una enfermedad terminal incurable ni un dolor físico insoportable, sino un sufrimiento psíquico insoportable. Es este sufrimiento psíquico insoportable el que le conduce al paciente a realizar la solicitud de eutanasia. No tiene control sobre el sufrimiento y el sufrimiento ha tomado el control de la situación. La ideación suicida no es fruto de una decisión libre, no se opta libremente por ella, ni produce decisiones libres ni está causada por una decisión libre. ¿Es verdaderamente una decisión libre optar por la eutanasia bajo esta condición de enfermedad psíquica? Es decir, bajo un sufrimiento psíquico insoportable. ¿No se está, en este caso en concreto, blanqueando el suicidio? ¿No es la condición psíquica insoportable e incontrolable lo que está haciendo que la persona quiera no vivir más? ¿No se transfiere a la petición de eutanasia la incontrolabilidad sobre la enfermedad y la falta de posibilidad de hacerle frente al sufrimiento? ¿No debería la medicina hacer frente a esa petición con un tratamiento médico a la altura en lugar de conceder eutanasia? Sobre todo, a nivel ético-médico, el problema está en que no hay verdadera libertad, autonomía, capacidad de decisión.
No es una decisión libre lo que hace que el paciente quiera morir. Por lo tanto, no hay verdadera decisión autónoma, sino una decisión que ha tomado el sufrimiento y no el paciente. En estos casos, la ideación suicida no es libre, no es producida por un acto libre de elección, sino que querer morirse es inherente al sufrimiento psíquico insoportable y, por lo tanto, es involuntario. El paciente ha sido involuntariamente sumido en el sufrimiento psíquico insoportable, no le afecta por una decisión autónoma, no lo ha elegido. Del mismo modo que no se puede tener autonomía sobre ese sufrimiento, ni ser libre para elegirlo o no, tampoco hay libertad en su creación y en su cese. El paciente no tiene el control sobre el sufrimiento, sino el sufrimiento sobre el paciente. Ante una situación así, la persona quiere escapar, no sufrir, pero esta huida no es libre, está siendo forzada por el sufrimiento. El paciente no ha tomado la decisión de no sufrir, sino que es un acto involuntario, no quiere sufrir. El sufrimiento le empuja, le fuerza a no querer vivir. Es el sufrimiento el que tiene el control de la situación y ha tomado la decisión por el paciente. Ha tomado la decisión de matarle, pero no ha sido el paciente libremente. El sufrimiento ha optado por el paciente, como si fuera su representante legal, por poner una imagen, y se ha apoderado de la autonomía del paciente. Ante esto, la medicina, de acuerdo con sus fines éticos, tiene que tratar al paciente y su enfermedad, no satisfacer lo que el sufrimiento pide. La medicina tiene que acabar con el sufrimiento. La medicina no puede darle la razón al sufrimiento y seguir siendo medicina al mismo tiempo. El paciente, presa de la ideación suicida, no es libre. Está atado por ese pensamiento suicida que él mismo no ha creado ni ha decidido tener. Esa es la ilusión que crea en la persona el pensamiento suicida. Hace pensar a la persona que ella misma está siendo libre al tener voluntad de querer morirse. La idea suicida misma le hace pensar que esa idea suicida, lo que quiere y lo que produce tal volición, es fruto de una decisión libre. Pero eso no es cierto. Esa voluntad no proviene de un pensamiento libre, sino de un pensamiento enfermado, enfermizo. Quiere morirse sin quererlo, en realidad. Quiere morirse sin quererlo, en realidad. Y no se trata de conceptos ni de palabras morales, sino que es la neurociencia la que explica esta situación a la que el cerebro llega ante determinadas circunstancias, en función de la personalidad o el ambiente. En este sentido, cabe hablar de cómo el paciente percibe su propia calidad de vida y la rechaza ante ese sufrimiento psíquico insoportable. La calidad de la vida no depende solo del diagnóstico de una enfermedad, sino también del estado psicológico, la percepción de la propia identidad, la visión sobre uno mismo en el presente y la autopercepción del futuro personal. Es modificable e influenciable. Así, y antes de entrar en la conclusión, el profesor Martínez Sellés, en un ensayo sobre eutanasia, en 2019, señala: el dolor no suele ser un factor fundamental a la hora de solicitar o recibir eutanasia. La depresión y también otros trastornos psicológicos frecuentemente no tratados sí se asocian de forma constante y repetida con el interés por la eutanasia. Este dato es preocupante, ya que hasta un 42% de los pacientes con enfermedades terminales pueden padecer depresión mayor. La experiencia profesional médica, demuestra que cuando un enfermo que sufre pide que lo maten, en realidad está pidiendo casi siempre que le alivien los padecimientos, tanto los físicos como los morales, que a veces superan a aquellos: la soledad, la incomprensión, la falta de afecto y consuelo en el trance supremo. Y que cuando el enfermo recibe alivio físico y consuelo psicológico y moral, deja de solicitar que acaben con su vida. Para terminar y como conclusión, queremos decir que el problema que hemos destacado en el análisis de la nueva Ley Orgánica 3/2021 es la falta de criterios objetivos que puedan determinar que un paciente tiene verdadera autonomía sobre su vida y que no siempre puede tomar decisiones libres. Con la nueva ley, en lugar de remitirlo a un tratamiento adecuado a su enfermedad, principalmente en cuidados paliativos, se le da de forma muy poco caritativa la única opción de quitarse la vida. En definitiva, la medicina y las neurociencias no solo apoyan, sino que también confirman que tienen razón quienes, desde un punto de vista
jurídico, ético, filosófico o teológico, defienden la vida a ultranza, hasta el final, al menos en un gran porcentaje de casos en los que no existe verdadera autonomía en el paciente. Muchas gracias.